Padres de familia, niños y niñas, muy buenas tardes. He querido grabar esta sesión el día de hoy para hacer un pequeño resumen y para evaluar los conocimientos y aprendizajes que hemos tenido desde que empezó esta cuarentena. Entonces, muy buenas tardes para todos. Espero que estén pasándola en familia y que ojalá podamos superar muy pronto esta situación. Lo primero que quiero recordarles es que iniciamos el año junto con 3 profesores más debido a las circunstancias, debido a algunas condiciones particulares que tenía yo como docente. Yo llegué trasladado a la institución educativa Promoción Social el año pasado. En esa medida pues fui nombrado para hacer las Mercedes como docente de primaria. Para ello me dieron una comisión especial porque soy directivo sindical y tengo permiso durante 4 días a la semana, ¿sí? Y solamente debo estar en la institución un día. El día que escogí para estar en la institución es el día lunes. Y para reemplazarme el resto de días nombraron a 2 compañeras más, la profesora Vilma y la profesora Ligia. Esas profesoras se encargaron de unas asignaturas y el día lunes me correspondían otras a mí. Entonces esa fue la dinámica que iniciamos al principio del año. Debido a la pandemia, pues las 2 profesoras les pagan por horas, entonces ellas asumieron ya no volver, pues igual, si no trabajan no les pagan y ellos no les van a pagar estas horas porque es una condición particular. Entonces de nuevo retomé y asumí la dirección del grupo y todas las asignaturas. A raíz de la pandemia, el Ministerio de Educación Nacional envió un comunicado en donde expresó básicamente que las asignaturas que íbamos a ver de acuerdo a la coyuntura serían matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, algo de inglés. Esas son las asignaturas que vamos a ver y fortalecer durante esta cuarentena, durante este tiempo de COVID-19, teniendo en cuenta las circunstancias y también las condiciones de muchos de los niños. Entonces hemos abierto un chat, ese chat empezó a funcionar hace 2 meses. De ahí hemos enviado unas tareas, actividades, talleres que los niños han venido desarrollando de manera juiciosa. El chat está completo, solamente faltan 4 padres de familia a los cuales no he podido ubicar, con los cuales hemos tenido dificultades para que puedan acceder al chat. Sin embargo, hemos mantenido una dinámica particular con videos, hemos trabajado también la aplicación Zoom y en esa medida considero que ha sido muy bueno el trabajo que hemos realizado con los niños y con la ayuda de los padres de familia, padres y madres de familia. Por eso les estoy agradeciendo de antemano el apoyo que hemos recibido como maestros en esta condición especial de la cuarentena. Entonces así las cosas, hemos empezado a trabajar unos talleres, unas guías, unas cartillas. Esas cartillas las hemos logrado conseguir de la página del Ministerio de Educación Nacional. Ya tenemos todas las cartillas: español, reitero, español, matemáticas, sociales, ciencias naturales, inglés. Son las asignaturas que vamos a ver y contamos con un material muy interesante que ya he compartido con ustedes a través del chat para que aquí en adelante sigamos trabajando. Vamos a empezar ya con el repaso, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el repaso. Vamos a iniciar con matemáticas y lo que hemos venido viendo con matemáticas, ¿no? Matemáticas hemos venido trabajando unos ejercicios sencillos, ejercicios de suma, resta, multiplicación y división, con algunos talleres donde hemos desarrollado cosas que los muchachos ya han venido viendo con anterioridad en los grados inmediatamente tercero, segundo y primero. Son las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y aquí tenemos un ejemplo de uno de los ejercicios que hemos venido trabajando en estos días, en los talleres. Entonces aquí hay un ejercicio sencillo, ejercicio 41. Dice: si en el colegio hay un total de 536 estudiantes, de los cuales 3.125 son niñas, la cantidad de niños en la institución es... Entonces es una pregunta de selección múltiple, tienen A, B, C y D para escoger con una única respuesta, pero tienen que hacer la operación. En este caso, en este ejercicio en particular, la operación es una resta. Entonces tenemos el total de estudiantes entre niños y niñas, necesitamos saber cuántos son los niños que tiene la institución. Tenemos el dato de las niñas, entonces le restamos al total de estudiantes las niñas y eso nos da el total de niños que hay en la institución. 2.221, entonces la respuesta sería la B. Entonces aquí tenemos un caso de una operación básica que es resta, pero acá hay otro ejercicio donde hay otro procedimiento. Le dice: durante el desfile de la clausura de estudiantes,
estamos hablando de la misma cantidad de estudiantes, el mismo colegio. Las niñas fueron organizadas así, las niñas se organizaron en 6 grupos de 125 estudiantes y los niños en 8 grupos de 76 estudiantes cada uno. ¿Cuántos niños y niñas en total asistieron al desfile de clausura? Pues es sencillo, hay que hacer 2 operaciones. La primera, vamos a saber cuántas fueron las niñas, cuántos fueron. Entonces dicen que son 6 grupos de 125 estudiantes cada una. Entonces multiplicamos 6 por 125, nos da 750. Y luego con los niños exactamente igual, 8 grupos de niños de 76 estudiantes, entonces multiplicamos 8 por 76, nos da 608 de los niños. Entonces ahí hay una operación, ahorita necesitamos saber cuántos niños y niñas. Las niñas 750 más los 608 niños nos da el total de estudiantes 1358. Entonces ahí tenemos un ejercicio también donde utilizamos suma, pero también multiplicación también, dos operaciones básicas. La respuesta es 1358, entonces pregunta única, pregunta de selección múltiple con única respuesta. Tienen varias opciones, pero una sola respuesta verdadera. Entonces en este caso sería la B, 1358 estudiantes. Eso es un ejemplo sencillo de las operaciones que hemos venido desarrollando. Son operaciones básicas con ejercicios, con problemas, para que los niños comiencen de nuevo a recordar la suma, resta, multiplicación y división. Son las 4 operaciones básicas a las cuales los niños van a tener acceso y necesitamos reforzar y fortalecer esa parte. Luego trabajamos algo de geometría. En geometría enviamos unos videos. Recuerden que con los talleres, con las actividades, siempre hemos enviado unos videos para que los niños vean los videos y luego desarrollen las actividades. En el chat he copiado los links para que los niños vayan haciendo y desarrollando cada una de las actividades con base en esos videos. En este caso de conjunto también hay unos links específicos. Entonces, conjunto empezamos a plantear qué es un conjunto. Las clases de conjunto, cómo se desarrolla un conjunto por extensión y comprensión. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Lo primero, un conjunto, vamos a recordar, un conjunto es una agrupación de algunos objetos que tienen una característica en particular, ¿sí? Entonces, todos los que tienen el cabello mono, todos los que tienen edades entre tales y tales, todas las niñas, todos los niños, cada característica determina un conjunto. Entonces eso es lo primero. También podemos definir que los conjuntos se pueden representar por extensión y por comprensión. Por extensión es cuando se enumera uno por uno los integrantes o los miembros del conjunto, y por comprensión cuando se llama simplemente en términos generales las características del conjunto. Por ejemplo, entonces por extensión vamos a establecer el conjunto H por extensión. Entonces martillo, puntillas, metro, escuadra, serrucho. ¿Qué más tienen los serrucho, martillo, puntillas, metro, escuadra, serrucho, cepillo, etc? Por extensión estamos enumerando el martillo, las puntillas, el metro, la escuadra, el serrucho, el cepillo y demás herramientas que puede tener o que pueden haber en una carpintería. Y por comprensión, esto sería por extensión. Y por comprensión serían las características de este conjunto. ¿Cuáles son las características? Pues son herramientas de carpintería. Herramientas de carpintería. Entonces aquí estamos definiendo el conjunto por extensión, cada uno de los elementos que lo conforman, y por comprensión las características generales de ese conjunto, que es herramientas de carpintería. ¿Listo?
también definimos las clases de conjunto. Por ejemplo, el conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento. El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos, no tiene absolutamente nada. El conjunto finito es aquel que tiene cierta cantidad de elementos. El conjunto infinito es aquel que no tiene fin, como su nombre lo indica, tiene cualquier cantidad de elementos pero no tiene fin. Y el conjunto universal, el conjunto que abarca todo, y es el conjunto base, ¿sí? El conjunto base de cada uno de los conjuntos. Por aquí yo tenía un ejemplo de los conjuntos. Aquí tenemos conjunto vacío, conjunto unitario, en este caso el que tiene un solo elemento, la manzana. Mire, lo que está representado, esto se llama diagrama de Venn. Este es corchete, este es el conjunto unitario. El conjunto universal, en este caso el conjunto universal son todas las letras, y el conjunto B, que está dentro del conjunto universal, que son las vocales. ¿Listo? Esa es la teoría del conjunto. Vimos pertenencia y no pertenencia. La pertenencia está definida por el símbolo E, y la no pertenencia está definida por el símbolo E atravesado con un palito. Eso es pertenece y no pertenece. En este caso, vamos a definir si efectivamente en este conjunto particular qué elementos pertenecen y no pertenecen. Entonces vemos el conjunto de la izquierda formado por el conjunto F, entonces formado por frutas, y el conjunto B, V, formado por otras frutas, pero también hay verduras y hortalizas. Entonces, pertenece y no pertenece. Vamos a hacer dos ejercicios. Entonces, la naranja efectivamente pertenece o no pertenece al conjunto F. No pertenece. La pera pertenece o no pertenece al conjunto F. Pertenece. Las uvas pertenecen o no pertenecen al conjunto B. Las uvas pertenecen al conjunto F, no pertenecen al conjunto B. Entonces, esa es la teoría de pertenencia y no pertenencia, que también la trabajamos en los talleres. Yo les dejé unos talleres para que los desarrollaran en la casa y reforzaran los conceptos de conjunto, de teorías de conjunto. Luego vimos en español, en geometría también, y en matemáticas vimos las unidades de medida, unidades de peso, unidades de longitud, para que ustedes recordaran: metro, kilogramo, libra, kilómetro, centímetro, decímetro, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente para recordar y para que en casa volvieran a plantear esos conceptos. Ciencias naturales, vimos a través de un video, en un link que envié, algo sobre los seres vivos y los 5 reinos de la naturaleza. Entonces vamos a recordar cuáles son los 5 reinos de la naturaleza. Los 5 reinos de la naturaleza, también llamados de los seres vivos, o sea, son los reinos que agrupan todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos. Son los 5 reinos de la naturaleza y están clasificados de la siguiente manera: el reino animal, reino vegetal, reino de hongos, reino monera y reino protista. En el taller que yo les dejé, veníamos avanzando en cada uno de los reinos. Ya habíamos visto el reino monera, el reino protista en un solo conjunto. Recordemos que el reino monera, también conocido como el de las bacterias, que son organismos sumamente pequeños que no se pueden ver a simple vista, por lo cual se necesita un microscopio para lograr observarlos. Eso ya lo habíamos visto en el taller que dejamos. Entonces, el reino protista está formado por organismos unicelulares, eucariotas. Ahí está todo en el taller, está uno por uno explicado cada uno de los reinos. El reino fungi, que es uno de los grupos de la biología clasificado de mayor cantidad de organismos, básicamente lo conforman los hongos, ¿sí? Y luego el reino animal y el reino vegetal. El reino vegetal está pendiente, sin embargo el reino animal
En el taller que le dejé, perdón, ya hay algunas características de ese reino animal y ya hay algunos elementos para poder trabajar todo lo que tiene que ver con el reino animal. Entonces recuerden que estamos viendo en Ciencias Naturales los reinos de la naturaleza, que es importante terminar de verlos todos, que a través de un taller que ya dejamos vamos a fortalecer los conocimientos. Eso no se les tiene que olvidar absolutamente nada ni nunca. Entonces, conjuntos, ejercicios básicos con las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Voy a preguntarle las multiplicaciones, las tablas de multiplicar del 2 hasta la del 10 que tienen que aprender, y vamos a revisar el tema de división, que no lo tienen todavía muy fundamental. Yo voy a hacer una clase específica para enseñarles a dividir, ¿listo? Y les voy a compartir unos links para que fortalezcan el tema de la división. Y en Ciencias Naturales, pues acabar de ver los reinos, la clasificación de estos mismos. Sociales. En sociales vimos el largo camino de la humanidad, es cómo evolucionó el hombre, ¿no? Entonces vamos a partir del concepto de evolución científico. Recuerden que también en la Biblia, cuando hablamos de la aparición del hombre, se plantea cómo surgió el hombre, de dónde surgió el hombre, quién creó al hombre, cómo llegó a ser parte de la tierra. Son preguntas que nos hacemos todos los días y que desde el concepto religioso se plantea la creación del hombre de una forma metafórica, ¿no? Entonces dice que no riñe con la ciencia. Una cosa es el concepto de Dios, la espiritualidad, lo religioso, y otra es el concepto científico. La Biblia dice que Dios fue creado a imagen y semejanza suya, que Dios un día cogió, moldeó un barro, y de ese barro con el aliento divino creó el primer hombre que fue Adán. De su costilla sacó a Eva, que fue la primera mujer, y ahí comenzó. El primer día creó Dios el cielo y la tierra, el segundo día creó no sé qué, y sigue cuando, y al último día la creación del hombre, y luego descansó, algo así. Eso está en el Génesis. Es una teoría metafórica, más que teoría, es una metáfora de la creación del mundo como tal. Recuerden que un día de los que habla la Biblia fueron miles de millones de años en la formación de esta tierra. Entonces, volviendo al tema científico y natural, la creación del hombre está determinada por un proceso de evolución, el origen de las especies, de Charles Darwin, que fue un científico que estableció cómo hemos venido evolucionando, cómo evolucionaron los hombres a través de los años. Producto de las investigaciones y de los hallazgos arqueológicos, hemos precisado a través de los huesos, de las cosas que dejaron los antepasados, hemos podido determinar cómo poco a poco el hombre ha venido evolucionando. Entonces empezó a evolucionar de los homínidos. Los homínidos eran como una especie de monos que habían por ahí, que saltaban y corrían en la naturaleza cuando en el mundo no habían sino animales, grandes animales, etcétera, etcétera. De los homínidos sale el Australopithecus, que tiene unas características físicas muy parecidas al hombre actual, pero así aparte de los homínidos. Y el Homo habilis, que es una especie de homínido que fueron ubicados en Tanzania, África, de algunas características específicas similares al ser humano. ¿Por qué lo sabemos? Por los descubrimientos de fragmentos de huesos descubiertos en esa zona. El Homo habilis viene de habilidad, fue el primero en utilizar herramientas de piedra, lo que le valió el nombre específico de habilis. Habilidad para hacer raspadores, hachas, metates, para hacer cosas que pudieran servir en su trabajo diario, para poder trabajar, para poder raspar, para poder procesar sus alimentos. Entonces ya, como los primeros monos han visto los orangutanes y algunos simios, cómo comienzan a trabajar con herramientas del medio, a crear pues, sus propias herramientas y para poder sobrevivir. Bueno. Luego viene el Homo erectus. Erectus quiere decir parado. Entonces se supone que los homínidos desde tiempo antepasado primero caminaban en cuatro patas como un mono. Luego comenzaron con el tiempo el Homo habilis, ya comenzó a utilizar las manos. Entonces ya las manos las utilizó para otras cosas, no para moverse, sino para poder construir, mover, tejer, lo que sea, más habilidoso. Luego viene el Homo erectus, que ya es el que se para, ya es un bípedo, o sea, anda con sus piernas y más no con las manos. Entonces comienza a erguirse y a caminar como caminamos nosotros los hombres. El Homo erectus habitaba en cuevas, cavernas, donde descubrieron el fuego, que fue el elemento fundamental.
¿Y cómo sabemos? Porque en esas cuevas, cavernas, grutas, ellos trazaron a través de escritos, de pinturas, lo que pasaba. Entonces las obras de cacería, entonces hacían un muñequito ahí como cazando, hacían otros haciendo rituales. Entonces hoy sabemos que efectivamente cuáles eran las costumbres de estos seres humanos y a qué se dedicaban en su tiempo. Entonces estamos hablando de Homo erectus, 300.000 años atrás. ¿Eh? Este Homo erectus tenía clanes y familias, tribus, eran cazadores y recolectores. Recuerden que el hombre anteriormente era nómada, andaba para un lado y para otro, donde habían animales iba a cazar, donde habían frutas iban a recoger, nómada, de un lado para otro, cargaban sus pieles y todo y se iban de un sitio para otro buscando la comida. Y podían volver a donde arrancaban o sencillamente avanzaban en el tiempo y en la distancia. Luego se volvieron sedentarios con el paso del tiempo, con la aparición de la agricultura, automáticamente ya no tuvieron que salir porque se dedicaban a sembrar sus propios alimentos y a cultivar sus propios animales ahí en la granja, entonces se volvieron sedentarios. Nómada quiere decir que anda para todos lados, sedentarios que se quedan en un solo sitio, sedentarios. ¿Listo? Luego aparece el hombre de Neandertal, que es uno de los ya más evolucionados, simios más evolucionados del rango del hombre. Aquí podemos ver cómo poco a poco el hombre fue evolucionando hasta nuestros días, ¿sí? Cada uno de estos primates tenía unas características especiales, tanto físicas como de habilidades, etcétera, etcétera. Y luego el Homo sapiens, el hombre pensante, ya es el hombre que crea sus clanes, sus tribus, que ya crea sus propias casas, crea su propia vestimenta, crea también sus propias herramientas de trabajo para también su forma de cacería, crea también sus propios códigos de comportamiento y patrones de vida. Entonces, esa ha sido la evolución en términos generales del ser humano. Y esas son en términos generales también las tareas que hemos compartido con ustedes y que hemos dejado. Entonces, el próximo lunes en horas de la tarde van a recibir de nuevo otra serie de actividades, otra serie de tareas que van a seguir fortaleciendo cada uno de los trabajos que tenemos pendientes del primer periodo. Vamos a conectarnos de nuevo en Zoom para posiblemente el próximo jueves. Yo les mando ahí la invitación en el WhatsApp para que podamos vernos de nuevo y mirar a ver cómo han avanzado los trabajos y qué dificultades o qué inconvenientes han tenido. Muchas gracias por compartir conmigo esta posibilidad y por estar pendientes de sus tareas. Una felicitación especial a los papitos que en medio de estas dificultades han tratado de estar ahí con ustedes y tratar de apoyarlos en casa con las tareas y todo lo que corresponde al conocimiento. Muchas gracias.